Buenas noches, tengan todos y todas. Les saludo, les deseo fuerza, mucho bienestar. Les doy la bienvenida a este seminario en su versión número 8, cuarto año consecutivo de existencia. En su momento memorable, el que estamos por iniciar esta vez. Nos estamos comprometiendo con 3 sesiones, un seminario de 3 sesiones. Lo vamos a hacer en 3 sábados para desarrollar un tema que es bastante original y que esperamos hacia el final de las sesiones del seminario logremos haber, digamos, propuesto los suficientes argumentos para mantener por lo menos dos hipótesis, pero una sobre todo. Las dos hipótesis son, primero, que las neurociencias pueden contarse de otra manera, que el origen de las neurociencias puede contarse de otra manera. Y la segunda hipótesis, que es en realidad la hipótesis de este seminario, es que la neurociencia de Platón es simétrica, es equivalente, es, digamos, como la neurociencia de Pedro Ortiz Cabanillas, ¿no? Así que les doy la bienvenida a todos a este seminario. Me acompaña Carlo. No sé si Carlos estás por ahí, pues Sí, estoy acá. a ver si puedes, preséntate y que te conozcan. Ok, sí, buenas tardes con todos y con todas. Bueno, soy Carlo Orellano, soy egresado de la especialidad de filosofía de la Universidad Católica. Fue por filosofía justamente que conocí a Hans. Eh, Mi tesis de licenciatura la hice acerca del pensamiento religioso de Platón, porque particularmente me interesa la relación entre, la famosa relación entre el mito y la razón, la religiosidad, aterrizándole en la filosofía antigua, Platón en particular. eh, y bueno, estoy haciendo mi investigación de la tesis de la maestría en filosofía acerca también justamente de Platón. Eh, pero también he hecho investigaciones en temas de teoría queer, de feminismos, estudios de género, que también es un campo en el que me suelo mover. Y bueno, eso. Gracias, Carlos, por tu presentación. Es cierto, somos amigos, compañeros de salón en filosofía en la Universidad Católica. Fue justamente con Carlos que coincidimos en un taller, en un curso, bueno, un curso. Ahí se le suele decir seminario, ¿no? Es un curso de filosofía antigua, específicamente sobre Platón, explícitamente sobre el libro El Timeo, que es justo donde vamos a encontrar la cosa rara que vamos a presentar en este seminario. Entonces, en nombre de la doctora Nelly Lan Figueroa, que es directora del Grupo de Investigación en Neurociencias Aplicadas de la Universidad de San Marcos, de la Facultad de Medicina de San Fernando, y a nombre del colectivo EduNeuro, que digamos desde el lado no universitario se ha puesto el empeño y compromiso de llevar adelante la irradiación, empuje, ¿no? de los estudios sociobiológico-informacionales. Entonces agradezco a esas dos instancias y bueno, gracias a ello estamos aquí. Este seminario es ya, digamos, una tradición. En ciencias es raro un seminario, quizá en ciencias sociales es más habitual, inclusive en San Marcos seguramente es habitual seminarios en ciencias sociales. Pero en San Fernando, que es la casa donde esencialmente nos estamos moviendo y desde donde estamos, digamos, asaltando el cielo, en San Fernando no suele haber esta tradición de los seminarios. Esencialmente lo hemos propuesto nosotros, un poco espoleados
por la ventaja que da lo digital, esto nació en pleno contexto de pandemia, y por otro, por la responsabilidad que tenemos de llevar adelante esta suerte de legado que le tocó vivir a San Marcos, le tocó vivir a San Fernando y nos puso ahí en esa lucha, ¿no? De haber conocido a alguien tan enorme como Pedro Ortiz Cabanillas, ¿no? Que nos legó nada más y nada menos que una teoría. Esto dicho así en sencillo parece algo fácil, hasta que comprendemos o por lo menos intuimos la magnitud de lo que significa una teoría. En el marco de este desarrollo, en el marco del trabajo que hizo Pedro Ortiz desde 1980 hasta el año 1994, cuando propuso y publicó su teoría, y luego, esencialmente desde el 94 hasta el año 2011, se da toda una serie de cambios que tienen lugar en San Marcos. La creación del programa de posgrado de neurociencias, que actualmente es el único programa de posgrado de neurociencias que existe en el Perú completo, y hasta podríamos decir uno de los atributos de valor de la región. Si a ese programa de posgrado le ponemos resaltador en el hecho que ese es el espacio no solamente institucional para adquirir el grado, sino también para hacer investigación en línea con esta suerte de teoría distinta, entonces lo que estamos viendo es que la Universidad Decana de América tiene probablemente un posgrado de neurociencias que cuenta con un programa de investigación tremendamente enorme, programa que quizá no ha sido explorado o explotado lo suficientemente hasta ahora, pero esto es otra cosa. O sea, ya en la historia del Perú estamos acostumbrados, ¿no? A que nos hayan dicho que estamos sentados sobre un banco de oro, ¿no? Bueno, posiblemente aquí también esté pasando lo mismo, ¿no? Y de pronto estamos en un posgrado de neurociencias, y no nos damos cuenta de la potencia que esto tiene, sobre todo por el contexto en el que fue creado. El posgrado de neurociencia fue creación de Pedro Ortiz Cabanillas para que exista un espacio en el Perú que permita crear conocimiento original en neurociencias, que es justamente lo que se busca con un programa de doctorado, ¿no? Que es dedicarse hasta parir algo original. La idea que tenía Ortiz era que no se podía hacer un doctorado en neurociencias si antes no había una maestría en neurociencias. Entonces, durante esa maestría se aprende la teoría que él durante, digamos, todo este tiempo está elaborando, ¿no? Y luego, en el doctorado, específicamente se utiliza la teoría como una herramienta para poder crear, ya sea aplicándola a pacientes, ya sea contrastándola con otras teorías o demás. Ese es el, digamos, la esencia, la genética de la esencia de qué cosas son las neurociencias en el Perú y en particular el rol que juega San Marcos, ¿no? Es en ese contexto que que junto con la doctora Nelly Lang, impulsamos la creación de este grupo, el Grupo de Investigación en Neurociencias Aplicadas, esto ya hace casi 10 años, y en ese marco específico es que proponemos en el 2021 el inicio de este seminario como espacio para rendirle tributo a la obra académica de Pedro Ortiz. Nos percatamos rápidamente que el posgrado, dada esta suerte paquidérmica administrativa que tiene usualmente San Marcos, el posgrado va a ser un espacio difícil de tomarlo, ¿no? Para poder, digamos, hacer estas cosas que queremos hacer. Entonces, hemos tenido que crear este espacio, ¿no? EduNeuro, un espacio alternativo, paralelo, independiente, completamente de las exigencias administrativo-burocráticas de San Marcos. Y en este espacio justamente hemos venido ya desde ese momento generando pequeños grupos, talleres, cursos, de un modo, vamos a decirlo así, sostenido, y en medio de todo eso hemos plantado una flor y esa flor es justamente este seminario.
¿no? Cuya primera edición del seminario, estábamos ahí completamente locos, nos mandamos 10 sesiones, un seminario de 10 sesiones. Prometimos que nadie nos iba a acompañar hasta la última sesión, y bueno, yo agradezco a los compañeros y compañeras que se quedaron insistentemente hasta el final, hasta develar los últimos secretos en las últimas sesiones. En ese momento, en el año 2021, es probable que hayamos estado más o menos cerca de entender lo que Pedro Ortiz Cabanillas nos quería decir. Y prometimos con mucha fe que quizá si seguíamos haciendo este ejercicio de los seminarios, quizá año tras año, quizá seminario tras seminario, nos íbamos a volver más contemporáneos de Ortiz y nos íbamos a dar cuenta realmente de qué quería decir cuando decía algo y cuál era esa cosa tan secreta a la que él se refería cada vez que decía, desde mi particular punto de vista, desde mi particular punto de vista. Bueno, así el seminario a lo largo de estos 4 años, este seminario 8 es el que cierra el cuarto año, se ha dedicado insistentemente a profundizar en la teoría de Ortiz, para lo cual hemos agarrado un libro o un capítulo de un libro y lo hemos leído tal como en el clásico ejercicio de un seminario en filosofía. O sea, ahí no ha habido ningún tipo de innovación que hayamos hecho en materia pedagógica. Eh, pero hemos leído libros, hemos leído capítulos de libros y en las últimas 3 ediciones del seminario, incluyendo esta, hemos visto ya más pertinente empezar a tender los puentes entre Ortiz, entre la teoría, ¿no? Y otras teorías, ¿no? Y esencialmente lo hemos hecho con otros teóricos, con otros científicos, con otros filósofos, ¿no? Empezamos esto con el profesor Fred Speer, ¿no? Digamos un científico social, teórico social, ¿no? Creador de esta disciplina llamada Big History, ¿no? E hicimos el año pasado un seminario con él donde contamos con su presencia además, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de poder exponerle nosotros la teoría de Ortiz y que, digamos, él desde su paradigma la escuche y la sienta y obviamente se dé cuenta de la resonancia que tiene. Luego hicimos un ejercicio también de diálogo con un grupo de trabajo en Colombia que nos llevó a establecer el vínculo o probablemente el vínculo entre la obra de Pedro Ortiz y la teoría específicamente de Gilbert Simondon, ¿no? Este suerte de filósofo de la técnica, ¿no? Digamos, el diálogo que establecimos ahí era hacia la pretensión que ambos, dado que están hablando de información, probablemente dialogaba en ese aspecto, ¿no? Una de las cosas que nos llamó la atención bastante al final del último seminario que tuvimos fue comprobar que si cruzamos a Pedro Ortiz con Gilbert Simondon en términos de información, no íbamos a llegar muy lejos. Pero sí parecía que Ortiz resonaba bastante con Simondon en términos de la definición de técnica, una cosa que no la habíamos contemplado al inicio del seminario, ¿no? Que cuando Simondon está hablando de la técnica, es por ahí donde empieza a establecerse estos vínculos con Pedro Ortiz, ¿no? Y no con la definición de información. Y esto no debería llamarnos la atención porque ya sabemos que Ortiz habla todo el tiempo de información, pero que su definición de información es distinta a la definición que encontramos por todas partes de información, ¿no? Ortiz ha creado una teoría general de la información, mientras que usualmente cuando hablamos de información, o por ejemplo cuando Harari en su último libro habla de inteligencia artificial e información, ellos están hablando de un tipo de información, ¿ya? La teoría esencialmente presenta varios tipos de información. Y bueno, y así hemos llegado a este octavo seminario, donde vamos digamos, a seguir con esa metodología de profundizar a Ortiz, pero sobre todo establecer el diálogo, el vínculo entre Ortiz y la filosofía. Específicamente la filosofía de Platón, específicamente la filosofía de Platón.
Los temas que vamos a desarrollar en este seminario los venimos explorando ya desde hace varios años como parte de los estudios del doctorado de neurociencias que hemos hecho, como parte de los estudios que venimos haciendo en la Universidad Católica, como estudios de filosofía, y el año pasado y lideramos un grupo de trabajo aquí a través de EduNeuro para estudiar, digamos, a fondo la concepción neurocientífica de Platón, solamente Platón. No hicimos diálogo con Ortiz ahí. Fue explícitamente ver si Platón tiene una neurociencia. Y bueno, a partir del trabajo de ese taller, luego seguimos una serie de reuniones hasta que finalmente se pudo escribir un artículo, ¿no? Y tenemos un artículo, un manuscrito final concluido, ya enviado a una revista, y bueno, ese está ahí en el eterno vaivén de la espera de los procesos editoriales, ¿no? Ya está en esa trampa. Pero, digamos, por nuestro lado ya estamos se ha salido de eso. Entonces son ya más o menos cierto tiempo de trayectoria, venimos explorando el tema de la neurociencia de Platón y creímos que era conveniente pues ahora ya hacer este seminario, ¿no? Aprovechando el contacto, ¿no? Y la presencia de algunos compañeros que desde la filosofía nos pueden, digamos, auxiliar, nos pueden acompañar, nos pueden respaldar o nos pueden corregir digamos, las aproximaciones que vamos teniendo, ¿no? Nuestra curiosidad es grande y un poco lo que nos encontramos todo el tiempo es la necesidad permanentemente de contar con herramientas, ¿no? ¿No? Y bueno, la formación de un filósofo claramente contrasta con la formación de un médico, que ha sido mi triste caso, ¿no? Entonces, por eso necesitamos así de filósofos que nos acompañen y que puedan un poco comentar, criticar, ¿no? Los planteamientos que vamos a hacer. Bien, quiero compartir mi pantalla para más o menos tengamos para plantearles el mapa de lo que se viene. ¿Ya? Este es el seminario 8. El seminario 8 tiene 3 sesiones. Hoy día estamos en la primera sesión. El objetivo de la sesión del día de hoy es entender la neurociencia de Hipócrates. Es el objetivo, entender la neurociencia de Hipócrates. Hipócrates es el autor más referenciado cuando se habla de de neurociencia, orígenes de neurociencia en Grecia, ¿no? Siempre todos caen, todos van, todos ahondan en Hipócrates, ¿no? Hipócrates, por otra parte, es uno de los padres de la medicina eh, eh, y obviamente es una figura, ya que a estas alturas termina siendo como mítica, ¿no? Es casi como Homero, ¿no? Digamos, el autor de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Es un autor, es un personaje mítico que hasta se discute si realmente existió, ¿no? Bueno, de Hipócrates se sabe que existió un poco lo que se discute, y bueno, tampoco ya se discute tanto, se asume ya que todo lo que se da a entender como la obra hipocrática en realidad no es hipocrático, ¿no? Sino que es de la época de Hipócrates, y bueno, por facilidad de los historiadores de los textos, ¿no? A todo eso se le ha metido como que dentro de, la obra de Hipócrates, ¿no? Pero si probablemente Hipócrates está ahí comiéndose los derechos de autor de miles de otros que vivieron en su tiempo y que, bueno, no fueron tan famosos como el tal Hipócrates. ¿Ya? Entonces, los textos de Hipócrates son un montón. El texto que usualmente se hace referencia cuando se trabaja a Hipócrates desde el punto de vista de la neurociencia es el texto sobre la enfermedad sagrada. Así se llama el texto, sobre la enfermedad sagrada. Entonces, para los que hoy día vamos a leer el texto sobre la enfermedad sagrada y el objetivo es entender cómo es esta neurociencia de Hipócrates. ¿Tiene Hipócrates realmente una neurociencia o no? Si tiene una neurociencia, esperaremos pues encontrar una explicación del interior del cuerpo, una explicación del rol que tiene el sistema nervioso, una explicación del cerebro, aunque, ojo, y aquí ya empiezo un poco a soltarle la dinamita a Carlo,
¿no? Los textos, por más que digan cerebro, como vamos a ver, ¿no? Que a Platón le dicen decir cerebro, a Hipócrates le dicen decir cerebro, pero el texto original decía encéfalo, ¿ya? Entonces, si Hipócrates tiene una neurociencia, entonces tendrá que tener una explicación de cómo el encéfalo se relaciona con el cuerpo con, y demás. ¿Ya? Bien, ese es el objetivo del día de hoy. Tenemos una hora para hacerlo, una hora y media. Y bueno, una hora. Y el segundo punto, que quizá hoy día podamos introducir este tema solamente, es ¿qué tiene que ver esto con Ortiz? ¿Cómo así hemos llegado a Ortiz acá? Supuestamente el seminario es este espacio donde le rendimos culto a la obra y vida de Ortiz. ¿Qué hacemos leyendo a Hipócrates? ¿Qué hacemos leyendo a Platón? ¿Por qué? Bueno, lo de Hipócrates es un tema para ver la magnitud de lo que estamos haciendo, ¿ya? No hay mucha referencia que haga Ortiz al tema de Hipócrates, ¿no? No lo menciona, digamos, no hace alguna referencia importante con respecto a Hipócrates. Eh, pero sí, Ortiz, a lo largo de su obra, con el filósofo que más va a citar, con el filósofo que más va a compararse, es con Platón. Vamos a ver ya en la sesión 2, ¿no? Vamos a ver cómo, ¿por qué Platón? Porque si Ortiz el año 2007, ¿no? Escribe esa carta, que ya le hemos mostrado un montón de veces en otros espacios y que, bueno, en algún momento lo compartiremos también por aquí, escribe una carta mágica donde dice que está Marx, está Engels, ¿no? Y él está ahí al costado, ¿no? Eh, dice, ellos hicieron la filosofía y yo estoy haciendo la ciencia. En- ¿Por qué, si bien es así, por qué de pronto tanto se cita con Platón? ¿Por qué? Porque tanto se cita con Platón. Hemos hurgado a lo largo de su obra, ¿no? Y es claramente es el filósofo que más cita. Es más, hacia el final de su obra, la obra de Ortiz, hacia el final de su obra, por ejemplo, el cuaderno 1 del año 2010, la segunda edición, dice varias veces, ¿no? Que el que mejor intuyó la naturaleza de las personas era Platón, el que mejor se dio cuenta. Y tengo digamos, por anécdotas, ¿no? Un día hubo un encuentro estaban cenando la doctora Sakamoto, la viuda de Ortiz, con él, estaban ambos cenando, y ella dice que le comentó, le dijo, bueno, tú siempre hablas de Platón, ¿no? Así, eso me contó un día. Eh, ella no sabía que yo me había dado cuenta que Ortiz citaba más, que Platón era el filósofo más citado por Ortiz. Entonces ella me cuenta que le dice, tú siempre hablas de Platón, ¿no? Pero antes también había otros filósofos, como por ejemplo Aristóteles, ¿no? Y dice que Ortiz le dijo, no, no, Aristóteles no, Aristóteles no se dio cuenta, ¿no? Entonces tenía una suerte aun cuando no tenía una formación de filósofo, ¿no? Porque Ortiz era un médico neurólogo, quizá el neurólogo, y esto, bueno, lo vamos a repetir solamente por insistencia, ¿no? Quizá el neurólogo más alto de la tradición neurológica eh, peruana con así sobradamente, ¿no? Pero ya estamos hablando aquí de otra, por la magnitud de lo que ha hecho, estamos hablando de otra cosa, ¿ya? Entonces, ¿por qué, no? ¿Por qué Platón? ¿Ya? Entonces vamos a responder la segunda sesión, ¿por qué Platón? Y vamos a proponer ya nuestra hipótesis, ¿no? La hipótesis del seminario, ¿no? Y la hipótesis del seminario es esta, ¿m? Que la neurociencia de Platón, ojo, damos por sentado que Platón tiene una neurociencia entonces. O sea, esto es necesario tenerlo claro para entender la hipótesis, ¿no? ¿No? O sea que no es tan cierto que el origen de la neurociencia es solamente Hipócrates. Claro. ¿Ya? La neurociencia de Platón,
¿no? Es la neurociencia de Ortiz. Esta es nuestra hipótesis, ¿no? Y para demostrarlo eso, ya la tercera sesión, espero que en la segunda sesión podamos empezar a leer algo ya de Platón, porque es el más bonito para leerlo ahí, ¿no? Y digamos el original. Eh, y si para algunos de ustedes, de los que se dan cita aquí, es la primera vez que se encuentran con un autor de este tipo, ¿no? O sea, qué chévere, ¿no? Ya, para probar la neurociencia de Platón, vamos a leer el Timeo, ¿ya? Y para probar la neurociencia de Ortiz, vamos a revisar el capítulo 7 del cuaderno uno del año 2010, la segunda edición del cuaderno uno, que lo publicó San Marcos el 2010, que nosotros hemos filtrado una edición digital aquí a través del seminario. El seminario uno lo dedicamos enteramente a ese cuaderno. Los 30 horas de grabación, eso lo puede encontrar en YouTube. Algún loco quiera meterse todo eso, esas 30 horas. Eh, y el seminario 5 lo dedicamos al capítulo 5 del cuaderno uno, ¿no? El seminario 5 se tituló ¿Qué es la información social? Y entonces, ¿qué es la información social? Y este cuaderno uno, la segunda edición del 2010, hace un par de meses estuvimos en la Feria Internacional del Libro presentando la edición que acaba de publicar el Fondo de la Universidad de Ciencias y Humanidades, ¿ya? Ese es el libro, hemos dicho, el libro base, donde está toda la teoría, ¿ya? Entonces vamos a agarrar ese libro, en particular el capítulo 7 que es lo último del libro, que es ahí donde está claramente, con mucho detalle, la neurociencia, la neurociencia de Ortiz, ¿ya? Y vamos a ver por qué es que argumentamos que la neurociencia de Platón y la neurociencia de Ortiz son simétricas. Esa hipótesis del seminario es, en el fondo, la hipótesis que he estado trabajando en los últimos 5 años. Eh, me comprometí hace unos años, 5, a, a, a volver a San Marcos, a volver a San Fernando, a volver, gracias a que estaba todavía la doctora Nelly Lang, y bueno, sentí ahí en ella el eco y el reflejo de la fuerza que necesitamos. Entonces volví, hice el estudio del doctorado en neurociencias, y paralelamente estudiaba filosofía. Y durante todo este tiempo, el doctorado dura 3 años, a mí me tomó 5, sobre todo por el tema de investigación. Mi intención fue justamente vincular a Ortiz con los filósofos, ¿no? Porque el primer hallazgo que tuve en todo este proceso fue comprender que lo que había hecho Ortiz era comportarse como un filósofo. No, no que cuando tú lo ves se parece a un filósofo, no que sus clases son clases de filósofo, ¿no? Porque el filósofo tiene una forma de dar clases, ¿ya? Ortiz no era así, ¿no? O sea, no es que se comportaba como un filósofo cuando hacía clases, ¿no? Cuando hacía clases probablemente se comportaba como un médico, neurólogo haciendo clase, queriendo que tú aprendas cómo hacer el examen clínico de un paciente. ¿Ya? Y cuando lo tratabas, te trataba como un médico neurólogo. Eso era su perfil, su experticia. Pero tiene esta locura, ¿no? Tiene esta locura que produce una teoría, y los únicos que producen teoría, como las que él produjo, porque científicos hay un montón que producen teorías, pero la teoría que Ortiz produjo es una teoría filosófica, es una metafísica, ¿ya? Claro, Ortiz no sabía que estaba haciendo eso. Él sabía que para la ciencia que quería necesitaba una teoría radical, ¿no? Necesitaba una teoría radical. Y se puso a fundar esa teoría radical, sin caer en la cuenta que lo que estaba haciendo era una teoría metafísica. El año 1994 propone su teoría, mucha gente lo ha escuchado, mucha gente ha tenido intuiciones, algunos más que otros, y le da él, ese mismo año, el año que viene, le da el texto a una filósofa, probablemente la filósofa, la primera filósofa
digamos así, de formación que lo lee Ortiz, ¿no? Y que por lo tanto que tiene la sensibilidad, porque un filósofo va a tener la sensibilidad, porque está habituado a eso, ¿no? Va a tener la sensibilidad el filósofo, no el científico, de poder sentir que lo que está haciendo Ortiz no son ideas sueltas, sino que hay un programa, una teoría, ¿no? Un método de interpretación de la realidad, ¿no? El científico no lo entiende eso, porque eso justamente es lo que le falta pues, a la ciencia, ¿no? Un filósofo eso lo entiende rapidito, ¿ya? Entonces, mi intención siempre era poner en diálogo a Ortiz con los filósofos. Me tomó 5 años decidirme a elegir un filósofo. Bueno, 2 años en realidad, porque ya tuve claro que teníamos que hacerlo con Platón hacia el final del doctorado, ¿no? Entonces ahí fueron 2 años más que he estado ya trabajando explícitamente con Platón, con los textos platónicos y explícitamente con la teoría, ¿no? Y bueno, mi tesis doctoral está dedicada a esto y esa es la hipótesis de la tesis doctoral, que la neurociencia de Platón es la neurociencia de Ortiz y esa hipótesis la vamos a presentar aquí en este seminario por primera vez. Inclusive esto va a ser como una suerte de difusión previa de la tesis para que digamos, cuando lleguemos a la tesis, que la tesis después de este seminario vamos a sustentar la tesis, ¿ah? Ya lleguemos con todas las observaciones y con toda la fuerza más fuerte de la que tenemos ahora. Bien, entonces de eso va el seminario, ¿ya? Son 3 sesiones, todo está muy intenso, ¿ya? Hoy día comprenderemos Hipócrates, la próxima entraremos con Platón y la última haremos este match entre Platón y Ortiz, entre Platón y Ortiz, entre la neurociencia de Platón y la neurociencia de Ortiz. Bien, dicho eso, eh, bueno, vamos a comenzar. Ya, vamos a comenzar. Bueno, Hipócrates. Ya, vamos a trabajar con la edición de Gredos. Bueno, esta es una edición pirata en realidad, pero a ver, eh, vamos a trabajar. Ah, por cierto, antes de comenzar, quiero de hacerle un paréntesis y un anuncio. Ya tenemos el número 7 de la explicación informacional. Mira, ya estamos en la página 600, ¿ah? Estamos en la página 600. Yo calculo que llegaremos a la página 2000 como mínimo. Y que este es el lado B del lado A, que es cátedra número 7, ¿no? Ya, y ahora sí ya es real. Tuvimos un retraso de un par de semanas editando cátedra número 7, pero ya felizmente está todo saneado y bueno, ya está, cátedra 7 esto es una publicación trimestral desde el año pasado y que digamos, en la explicación informacional juntamos toda la obra que Ortiz publicó, obra breve publicada en revistas científicas. Disperso, todo disperso, lo hemos juntado y acá lo estamos publicando, ¿no? En un solo formato, en una sola edición, la edición príncipe de la obra completa publicada, ¿no? Y acá, en Cátedra, publicamos la obra inédita, ¿no? La obra inédita de Pedro Ortiz, ¿no? Y acá estamos incluyendo, por ejemplo, en este número, un discurso que dio Ortiz cuando le condecoraron profesor emérito al doctor Raúl Gerí. Ortiz da un discurso, ¿no? El discurso queda perdido por ahí, lo hemos encontrado dentro del archivo y bueno, acá lo estamos rescatando. Eh, también tenemos cartas, bastantes cartas, ¿ya? Y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, todo este material, para quien tenga interés en cátedra, en los números de cátedra, puede escribir a EduNeuro, ahí luego le vamos a poner el número de contacto
Esto está fuera del circuito comercial, no se encuentra en librerías, no se va a encontrar nunca en librerías. Esto es un trabajo casi como lo que hizo Porfirio con Plotino, ¿no? O sea, alguien se lo da a otro. Cada vez yo me convenzo más, porque podría surgir esto, ¿no? Podría surgir alguien que escuche que digamos tenga cierta prisa o no ha profundizado tanto, ¿no? Y de pronto entra al seminario y escucha todo esto de Ortiz y todo esto que estamos hablando, y quizás lo primero que puede sentir es, oye, pero si Ortiz es tan trascendental como dicen que es, y es tan revolucionaria su teoría, ¿por qué no lo conocen en el mundo? ¿Por qué, por qué solamente lo conoce aquí, los que estamos entrando, ¿no? Bueno, que veo que somos bastantes, somos más que antes cada día somos más que antes. Pero ¿por qué? ¿Por qué si es tan trascendental? Porque ya deberían conocer los grandes científicos, en la NASA deberían tener, deberían tener esta teoría. Y yo un poco lo que me he percatado, y también eso es en parte lo que vamos a empezar a mover ahora, ¿no? Porque es también una forma de curación, ¿no? Porque de algún modo, si yo estoy encarnando también esto, y si me vuelvo, digamos, dependiente del éxito que pueda tener la teoría, yo mismo puedo terminar quemado. Y creo que el propio Ortiz también se sintió presa de eso, ¿no? Y la opción que optó era una opción, creo, bastante terapéutica, ¿ya? La cosa va que si Ortiz hubiera vivido en el siglo XIV, hubiera vivido en el siglo XV, probablemente no le llamaríamos médico, le estaríamos llamando alquimista, le estaríamos llamando mago. ¿Ya? Eso es lo que ha hecho Ortiz en el fondo, ¿no? Crear un sistema que te permite ver el interior de las personas, ver el interior no solamente imaginarlo, sino ver hasta el nivel superior, ver toda la cosmología de otro modo. Eso es lo que ha hecho Ortiz. Es un sistema filosófico que te permite ver lo físico y lo metafísico, pero en el sentido de ver lo metafísico. O sea, obviamente verlo inteligiblemente, ¿no? Pero lo devela la presencia de eso que está más allá. Eso es lo que hace Pedro Ortiz. Y el modo como él opta de cómo difundir estas ideas, porque no es que se quiere quedar él con la verdad, con esa verdad que ha alcanzado, ¿no? El modo que opta es, como él mismo lo plantea, crear grupos pequeños donde se difunda esto, donde él mismo enseña, ¿no? Grupos pequeños como este seminario, grupos pequeños como los talleres que venimos construyendo mes tras mes a través de Duneuro, dedicados a un tema, dedicados a leer, dedicados a la crítica, tal como él iba haciendo. Nadie sabe ahorita cuántos grupos pequeños tenía Ortiz, ¿no? Tú hablas con gente que lo ha conocido y te dicen, ay, sí, yo tenía un grupo con él, ¿no? Yo me reunía los lunes acá. Y luego hablas con otro y dice, yo hoy me reunía los martes, ¿no? O sea, y es como que, oye, ¿tú sabías que los otros se reunían el lunes? No, ni sabía que había. Y eso era un poco lo que tenía Ortiz, ¿no? Iba a un hospital, ¿no? Iba a la universidad, ¿no? Alguien se acercaba, yo mismo me acerqué a él con esa intención de organizar un grupo de trabajo, ¿no? Obviamente, yo sentía que era el único que estaba haciendo un grupo de trabajo y hasta que un día él me invita a otro, a formar parte de otro grupo, de asistir a una reunión de otro grupo y ahí me di cuenta de que eso era una práctica habitual en él, tener varios grupos y en esos grupos de trabajo discutir, proponer, desarrollar su teoría, ¿ya? Y ese es un poco el modo como, por ejemplo, operaba Pitágoras, ¿no? El modo como operaban los alquimistas, los magos, ¿no? En el sentido de acceder a una verdad que no podía, pues, ser difundida así en los periódicos, ¿no? No meritaba eso. Una verdad que comprender, o sea, todos pueden saber que Ortiz ha hecho una teoría radical, pero esa no es la verdad. La verdad no es saber que tenemos una teoría. Eso no es la verdad, eso sería media verdad. La verdad es ver con los ojos de la teoría. Esa es la verdad. No saber que hay una teoría, es como decir, no, sabemos que tenemos la bomba. No, la bomba atómica, eso no es la verdad. La verdad es tirar la bomba y que explote. Eso es la verdad. Entonces, sí, mucha gente, ¿no? Si definimos así, entonces lo que ocurre es que mucha gente sabe que Ortiz tiene una teoría, ¿no? Pero llegar a dominar la teoría y ver con los ojos de la teoría, tal como el trabajo del alquimista, implica pues
una labor cotidiana de perfeccionamiento, que es una suerte también de autotransformación, ¿no? No es simplemente estar estudiando, es aplicarla, y aplicarlo implica comprometer tu vida, ¿no? Eso es lo que hace un poco, digamos, difícil, ¿no? El aprendizaje de Ortiz y el motivo por el cual no es pues conocido en la NASA, en todos los lugares, porque esa no es la intención. La intención es saber una verdad, como los magos, como los alquimistas, y solamente transmitirlo al que tenga la vocación de dar su vida para incorporar esa verdad. Ese es el que verdaderamente aprende. Todo el resto escucha la verdad nada más. Escucha, pueden repetirla, pero es distinto lo otro. Y lo que buscamos no es simplemente que se escuche, no es simplemente tener loros que repiten, la teoría de Ortiz dice esto, sí, el neocórtex, el paleocórtex, sino lo que buscamos es que educadores ejecuten el acto educativo a la luz de esta forma distinta de ver a las personas. Médicos ejecuten el acto médico de una manera distinta. Psicólogos ejecuten personas en general. Ejecutemos el método para explorarnos a nosotros mismos. Nadie nos va a explorar a nosotros mismos. No, no hay especialidad médica para eso. Ningún médico va a llegar. Los médicos podrán llegar hasta lugares profundos, pero nadie va a llegar hacia explorar la propia experiencia como un ámbito. Y eso tenemos que hacerlo cada uno de nosotros, seamos médicos o no. Eso es, digamos, hay un continente que somos y que no hay forma ni siquiera reviviendo al neurólogo más capaz, ni trayendo al neurólogo más vivo, vigente ahorita, con resonancia magnética, con todo lo que quiera, se acercará siempre desde afuera. No puede acercarse al sistema nervioso desde adentro, desde el lado de la experiencia. Podemos, ahora con resonancia magnética y algoritmos de inteligencia artificial, podemos saber si analizamos cómo se mueven las conexiones entre las neuronas en el cerebro, podemos inclusive predecir qué música está escuchando esa persona. Podemos recrear, se acaba de publicar eso en las grandes revistas científicas se ha recreado eso, pero no podremos llegar a saber cómo está experimentando esa persona en ese momento que está escuchando esa canción. Ese lado de la experiencia es el lado desterrado del sujeto, como usualmente se dice, el mito de la modernidad destierra ese sujeto, ese lado de la experiencia que todos tenemos como parte de la anatomía, que no hay médico, ni psicólogo, ni especialista que atienda eso, porque ahí no se llega, ahí solo se llega el propio individuo. Y vuelvo a decir que no tienes que ser médico para hacer eso. O sea, es cualquier individuo tiene esa suerte de compromiso para consigo. Y la teoría lo que hace es justamente darte una guía, un manual, una herramienta, una linterna para prender la luz cuando cierras los ojos y empiezas a autoexplorarte. ¿Ya? Entonces, la teoría tiene digamos, esa ese es el rumbo, ¿no? Es casi como compartirte un secreto, ¿no? Como tal como hacían los magos, tal como hacían los alquimistas, ¿ya? Y el valor de la teoría, su potencia, su cercanía con Dios, va a radicar justamente en eso, en que los menos sean quienes la posean. Muchos podrán saber que existe la teoría. Eh, bueno, dicho eso, dicho eso, vamos a empezar con Hipócrates. Acá está. Y vamos a revisar específicamente el libro sobre la enfermedad sagrada, que es sobre la epilepsia. Eh, si revisamos el texto si revisamos el texto en realidad les quería mostrar esto, ¿no? Les mostré cátedra, pero quería mostrarles esto de acá y dije que iba a hacer un paréntesis, me quedo como 10 minutos. Ya,
Los tratados hipocráticos, la edición de Gredos, esta es una edición pirata, por si acaso, ¿ya? Pero es la edición de Gredos, el tomo completo, y en el tomo uno está sobre la enfermedad sagrada, ¿ya? Que es el texto que vamos a leer. Si agarramos el libro de Eric Kandel, El Principios de Neurociencia, mira, este es el libro. Principios de Neurociencia. Es un monstruo este libro, ¿ya? Mira, es que es una bestia, es como que esto es para dictar siempre, ¿ya? En las primeras páginas empieza citándose, eh, por un lado, se cita, esto también es una edición pirata, por si acaso, ¿no? ¿No? Este es un fragmento del papiro de Smith, ¿no? Que es el texto más antiguo donde se habla de encéfalo, ¿ya? Y en la siguiente página empieza con esta cita atribuida a Hipócrates, ¿no? Empieza el Principios de Neurociencia, empieza así, ¿no? O sea, un poco para que veas cuál es el rol que se le da a Hipócrates. Y la cita que hacen es una cita que está justamente en este texto que vamos a revisar. ¿Ya? Entonces, vamos con Hipócrates. Bueno, esta cuestión es bien grande. Déjame ver cuál es la página en particular. Ya. Entonces, este acá es el texto sobre la enfermedad sagrada, ¿ya? Y bueno, hay una pequeña introducción, como todos estos textos ya son para estudio, entonces siempre se agradece que hayan introducciones que se ponen, ¿ya? Dentro de las muchas cosas que se mencionan aquí, a mí me tiene, dentro de la introducción, creo que tiene mucho. A ver, empecemos a ver leyendo un poquito de la introducción, ¿no? Dice, el escrito sobre la enfermedad sagrada es la expresión de la lucha siempre renovada de hombres que piensan científicamente contra la superstición, la necedad y la charlatanería sin escrúpulo, ¿no? Y ahí dice que eso lo ha dicho un tío hablando de este tratado, ¿no? Y un poco eso es lo que vamos a sentir, porque en época de Hipócrates, estamos hablando siglo V antes de Cristo, ¿no? En esta época, la enfermedad de la epilepsia tenía mucho en torno a sí mismo de mítico, de divino, de posesión, de todo ese rollo, ¿no? Y lo que hace el texto, Hipócrates, desde el inicio es un poco atacar eso, y se siente, ¿ah? Desde el saque. Tiene una actitud así como que de crítica, sí, pues muchos hablan de que esto es una enfermedad divina, pero si es divina, cuando lo tratan como si no fuera divino. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿No? O sea, así, con ese, así, no tan achorado, pero así es bien violento, Hipócrates cuando se presenta, ¿no? Sí, y les critica eso, dicen, caen en una contradicción, ¿no? Dicen que es una enfermedad divina, pero en realidad, cuando la van a tratar, la tratan así con purgatorios y con otras medidas que obviamente contradicen esta creencia de que es una enfermedad divina, y lo único que prueba es que estos tíos no tienen ni idea de lo que están hablando, ¿no? Y así empieza Hipócrates. Entonces, por eso tiene este autor dice, ¿no? Que este texto sobre la enfermedad sagrada, ¿no? Representa, pues, ¿no? La lucha siempre renovada de hombres que piensan científicamente. Eso se siente claramente, ¿no? Que Hipócrates quiere dejar en claro que es un científico, ¿no? Que si hay una enfermedad, tiene que tener una causa orgánica, ¿no? Que no le vengan a ver con vainas de que una posesión, de que el aire. No, no, eso lo tiene clarísimo y se siente desde el inicio, ¿ya? Pero la parte que más nos interesa, porque esto no puede entrar y nunca salimos de acá, ¿ah? La que nos interesa para lo que estamos trabajando es esto de acá. Dice, las ideas fisiológicas de nuestro autor, o sea, no dicen de Hipócrates. ¿Sabes por qué? Porque el texto, lo más probable es que no lo ha escrito Hipócrates. Lo más probable. Pero ya hemos dicho que todos los textos de esta época
se le atribuyen a Hipócrates. ¿Ya? Por eso se suele decir de nuestro autor, ¿no? Para no decir Hipócrates, porque como que no, etcétera. Dice, las ideas fisiológicas de nuestro autor son claras y reflejan las de algunos importantes pensadores de la época, ¿no? De un lado tenemos la circulación de la sangre. Ojo, no vayas a creer que la circulación de la sangre la inventó Harvey, ¿no? O sea, ya Platón está dando algunos toques e Hipócrates igual, también están, no creas que no. ¿Ya? Junto con el neuma o aire interior, por los conductos venosos mayores y menores, etcétera. De otro lado, y acá viene la clave, mira, dice, de otro lado, la función central que desempeña como órgano del pensamiento y la sensibilidad, el cerebro. O sea, mira, esto lo dice el traductor. Y el mismo traductor, y acá decía una espoleada para ver cómo esto lo podemos interpretar mejor, digamos, en el marco de poder leer en griego, ¿no? Es que el término que el mismo traductor cita aquí es esquefalón. Y sin embargo, aun cuando a mí me parece evidente que la traducción de esto debería ser encéfalo, ¿no? Porque en español existe la palabra encéfalo, el traductor pone cerebro, ¿no? Esto, bueno, da para mucho, pero este traductor vamos a encontrar que a lo largo de este texto, cuando hable, va a decir cerebro. O sea, cuando diga Hipócrates supuestamente dijo tal, 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 un cerebro. Pero ya sabemos que cuando Hipócrates supuestamente diga cerebro, en realidad lo que está diciendo es encefalón, ¿ya? En la traducción que está en el libro de Principios de Neurociencia, la cita que hacen de Hipócrates dice encéfalo, ¿ya? Así que es un tema de decisión de los traductores. El punto es por qué esta edición de Gredos, que es la más, digamos, consultada y popular, por qué incurre en ese uso del término cerebro y no del término encéfalo. No es esta la única, son varias ediciones que hacen esto. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un punto como para empezar a discutir, pero sí, lo que nos quiere decir aquí el autor, más que esta discusión, digamos, de palabras, es que Hipócrates, el supuesto autor de este texto, ¿no? Cree en el cerebro con fe ferviente. ¿No? O sea, él está completamente seguro que el cerebro, el encéfalo, el encefalón, lo que tienes dentro de la cabeza, ¿no? Es el responsable de la vida psíquica y de las más graves dolencias cuando sufre alguna alteración en su funcionamiento, ¿no? Etcétera. O sea, tiene esta suerte de culto hacia el cerebro. Y por eso es justamente que se le considera dentro de los primeros que hablan de neurociencia. Bueno, sigue esta cuestión y aquí lo que nos atrae es esto de acá, ¿no? Que este texto más o menos va a estar ubicado entre el 430 y el 420 antes de Cristo, ¿ya? Esto es mucho antes que Platón, por ejemplo, empiece a entrar en escena, ¿no? Acuérdate que la muerte de Sócrates es el 399, ¿no? Y el texto que estamos viendo de Platón, de El Timeo, me parece que es del 360 por ahí, ¿no? Entonces, o más adelante. Eh, pero estamos hablando pues casi 50 años de diferencia, ¿no? Entonces es probable que el mismo Platón haya tenido conocimiento de esta obra, ¿no? Es más probable que la haya leído, ¿no? Si seguimos a Galeno, que es un médico romano del siglo II, o sea, alguien que no vio estas vainas, pero que estuvo muy informado, Galeno suele decir que Platón estudió medicina con Hipócrates. O sea, parece que Hipócrates tenía una academia, no creo una academia, pero que Platón fue y bueno, no sabemos cómo negoció, pero el punto es que, según Galeno, Platón estudió medicina con Hipócrates, ¿no? Y podría ser cierto, porque en el Timeo, toda esta noción de los humores que tiene Hipócrates, que en realidad no es de Hipócrates, es de antes, de Empédocles y otros, ¿no? Esa noción la tiene claramente Platón. En el Timeo habla de medicina, es el único
diálogo platónico donde se habla de medicina, y cuando se habla de medicina, parece que es una medicina hipocrática, ¿ya? Entonces, sí tiene mucho sentido decir que Platón aprendió medicina con Hipócrates, porque finalmente cuando a Platón le tocó hablar de medicina, en el Timeo, al final, habla como un médico hipocrático, ¿no? Como si hubiera escrito este texto, como si lo hubiera conocido, como si hubiera asistido a las clases, a las clases de Hipócrates, ¿ya? Lo misterioso es que en el Timeo, la neurociencia de Platón no se encuentra ahí donde está la medicina de Platón, ¿no? Porque el Timeo tiene tres partes. La primera parte es la cosmología, la segunda parte es la biología y la tercera es la medicina. En la medicina parece que se inspira en Hipócrates, pero en la biología no. Y es en la biología donde está la neurociencia de Platón, ¿ya? Entonces, dicho eso, vamos ahora sí a leer el texto, ¿ya? Y bueno, empecemos con algunas cosas como para ver así qué tan rabioso estaba este Hipócrates cuando escribió este texto, ¿ya? Pero sí está que se mecha con todo el mundo, ¿ah? Dice, ¿no? Acerca de la enfermedad que llaman sagrada, ¿no? O sea, ya con esta como que empezó ya con la pierna en alto, ¿no? Que llaman sagrada, ¿no? Sucede lo siguiente, dice. O sea, es como decir, a ver, aguanta, ¿no? De eso que ustedes están llamando sagrada, vamos a decir la verdad. Dos puntos. Y mira lo que dice. En nada me parece que sea algo más divino ni más sagrado que las otras enfermedades. O sea, es lo mismo que un catarro, lo mismo que un estreñimiento, ¿no? A él dice, así mira de brutal, tienes que pensarlo en qué época está haciéndolo, ¿ah? ¿No? O sea, está en una época donde a esa enfermedad, digamos, la cultura la posiciona, la valora como una enfermedad sagrada, ¿no? Pero un poco, y por lo tanto dan tratamiento de eso, ¿no? ¿No? Y aquí es donde, mira, él sale, ¿no? Con esa pierna así como que atacando, ¿no? Atacando, ¿no? Dice, en nada me parece que sea más divina ni más sagrada que el resto, ¿no? Sino que tiene su naturaleza propia, como en las demás enfermedades, y de ahí se origina, o sea, tiene una causa, no es divina, eso es lo que nos está diciendo. Pero su fundamento y causa natural lo consideraron los hombres como una cosa divina. ¿Por qué lo consideraron? Por inexperiencia y por asombro, ¿no? Por inexperiencia y por asombro, ya que en nada se asemeja a las demás enfermedades. Pero sí, por su incapacidad de comprenderla, le conservan ese carácter divino, o sea, como no entienden, dicen que es de enfermedad divina, ¿no? Dice este Hipócrates, ¿no? Es una, por banalidad, el método que usan para curarla, niegan que sea divina. O sea, por un lado, como no la entienden, dicen que es divina, pero cuando tienen que dar tratamiento, porque en el tratamiento está cobrar, ¿no? O sea, si tú vas a un médico y te dice, ah, es la enfermedad divina, no le pagas tu consulta, tú le pagas porque para la enfermedad divina te da una pastilla, para la enfermedad divina te receta un supositorio, para la enfermedad divina te da que te tomes un trago. Pero esas son las recetas, lo que usualmente se ha buscado. Y en esa época también, ¿no? Entonces, eso es lo que está criticando, ¿no? O sea, por un lado se dice que es divina, pero cuando se da el tratamiento, no se le da un tratamiento divino, se le da un tratamiento que niega la condición de divinidad, ¿no? Y dice, sino que la tratan por medio de purificaciones y conjuros. A ver, dale, Carlos. Ahí, perfecto. ¿A comer? Sí, justo quería comentar. eh, y claro, hay que entender cuál es la noción de divinidad que se está manejando en esta época, ¿no? Porque tenemos los textos homéricos, donde los dioses claramente son caprichosos y reflejan tanto virtudes como vicios humanos. Pero por otra parte, la concepción de divinidad comienza a mutar hacia la concepción de un Dios dentro de su perfección tendría que ser también bueno. Y
entiendo que por ahí también va parte de la crítica, ¿no? Se dice que supuestamente la enfermedad la causa el Dios, pero ¿hasta qué punto un Dios podría ser causa de un mal? Esa es una pregunta que Platón se va a hacer, por ejemplo. Y también, por otro lado, ¿hasta qué punto la enfermedad depende del Dios si a fin de cuentas el mago con sus rituales puede controlar al Dios, ¿no? Entonces la causa no sería realmente el Dios, sino el mago que está haciendo bueno, lo que sea que haga, ¿no? Solamente quería comentar eso. Ah. Ya, perfecto, perfecto. Vamos a seguir avanzando. Eh, a ver. Y si va a ser estimada, dice, ¿no? Y si va a ser estimada sagrada por lo asombrosa, muchas serán las enfermedades sagradas por este motivo, que yo indicaré otras que no resultan menos asombrosas ni monstruosas a las que nadie considera sagradas. Por ejemplo, las fiebres cotidianas, tercianas o cuartanas no me parecen ser menos sagradas ni provenir menos de una divinidad que esta enfermedad. Y dice, y a estas no les tienen admiración. Y por otro lado, veo a personas que enloquecen y deliran sin ningún motivo evidente y que realizan muchos actos sin sentido. Y sé de muchos que sollozan y gritan en sueños, de otros que hasta se ahogan, y otros que se levantan deprisa y se escapan fuera de sus casas y desvarían hasta que despiertan, y que luego están sanos y cuerdos como antes, quedando pálidos y débiles, y esto no solo una vez, sino muchas. Hay otros muchos casos y muy varios que hablar de cada uno haría prolija la charla, ¿no? O sea, es el médico, ¿no? O sea, es un médico que te está diciendo que tiene un montón de experiencia y que a la luz de esa experiencia no ve, digamos, lo que usualmente se está viendo cuando se ve a un paciente con un cuadro epiléptico, ¿no? Bueno, luego sigue hablando Hipócrates, ¿no? Hasta que, vamos a ver acá donde dice la enfermedad. Se sigue, toda esta época está que se mecha con la gente, ¿ah? O sea, de verdad está que así se pelea con todo. Y acá se sigue peleando. Pero bueno, ya empieza a hablar un poquito más. Y dice, la enfermedad esta en nada me parece que sea más divina que las demás, tal como nos ha estado diciendo. O sea, todo el rato está que se sigue peleando, vuelve a tomar el tema, ¿no? Sino que tiene su naturaleza como las otras enfermedades. Y de ahí se origina cada uno, o sea, tiene una causa orgánica. Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Y en cuanto a su fundamento y causa natural, resulta ella divina por lo mismo por lo que son todas las demás. Y es curable. Ya, si es curable, entonces lo divino como que está no menos que otras, con tal que no esté ya fortalecida por su larga duración hasta el punto de ser más fuerte que los remedios que se le apliquen. Y luego mira, se mete toda una explicación genética y dice, tiene su origen, como sucede también en otras enfermedades, en la familia. O sea, esto es genético, ¿no? Y ahí acá se mete todo su, como no sabe de genes, entonces dice, ¿no? Pues si de un flemático nace un flemático y de un bilioso, etcétera, etcétera, ¿no? Ya empieza con su forma de explicación, de argumentar, ¿no? Por qué él cree que esto tiene que ver con la familia. Y acá ya entra lo que nos interesa a nosotros. Pero el caso es que la causa de esta dolencia está en el cerebro. Acá se entiende encéfalo, ¿no? Lo mismo que la de las demás enfermedades de mayor gravedad. O sea, como que el cerebro, dicho cerebro, es digamos, ámbito que se asocia con enfermedades de máxima, de mayor gravedad. ¿De qué manera y por qué motivo se origina? Lo expondré claramente, ¿no? O sea, está acelerado, ¿no?
Y mira, empieza hablando, ¿no? Empieza hablando, ya, acá ya nos está prestando su neurociencia. Claro, no te va a decir mi neurociencia es, no, o sea, nos va a ir hablando, pero tenemos que ir captando cuál es la neurociencia a la que está implícitamente en esta explicación que nos va a dar el compañero Hipócrates. Y dice, el cerebro humano es doble, está hablando de los dos hemisferios, ¿no? Como también el de los otros animales una sutil membrana lo divide por la mitad. Debe estar hablando de las meninges, ¿no? Por eso, no siempre, y mira, mira cómo se lanza, ¿no? Por eso no siempre se siente dolor en la misma parte de la cabeza, ¿no? Sino a veces solo a uno de los dos lados y otras en todas. Es como, ¿no? Es parte, mira cómo la comprensión del cuerpo le sirve para explicar, ¿no? Para explicar los fenómenos que ve. Y mira, mira, ahora el padre de la medicina nos va a presentar su visión anatómica del cerebro, mira. Hacia él, o sea, hacia el cerebro, se dirigen venas de todo el cuerpo, se dirigen venas de todo el cuerpo. A ver, de nuevo, ¿ya? Es como que, oye, que este tío, ¿dónde ha estudiado anatomía? ¿No? Dice, hacia él, ¿no? Y este es el padre de la neurociencia, ¿no? Es como que, ya, ¿no? Mejor no hay que leer esta parte, pero mira, este es el padre supuestamente de uno de los padres de la neurociencia, ¿no? Y dice, hacia él se dirigen venas de todo el cuerpo, muchas y finas, y dos gruesas, la una procedente del hígado y la otra procedente del vaso, ¿no? La que procede del hígado se presenta de esta manera, ¿no? Una parte de la vena se dirige hacia abajo, por el costado derecho, bordeando el riñón, y por la región lumbar hacia el interior del muslo, y llega hasta el pie, y es denominada vena cava, ¿no? El nombre cava todavía se tiene hasta ahora, pero ya no es esta descripción, ¿no? O sea, te imaginarás que esto se da, o sea, esta explicación, y con esto supuestamente han estudiado medicina en esa época, no creas que era simplemente un tío que estaba escribiendo así en el trome esto. No, pues estos eran los textos que si tú querías estudiar medicina ibas, ¿no? Y te acercabas a Hipócrates, seguramente él te daba una copia de este papiro y tú lo leías por ahí o te enseñaba sobre esto, ¿no? Entonces, esto se da explícitamente porque no hay disección de cadáveres. No hay disección de cadáveres. La disección de cadáver recién va a venir eh, eh, 200 años después que se muera Hipócrates, ¿no? En Alejandría se va a permitir, ¿no? La práctica de disección de cadáveres durante 15 años, un poco más o menos, ¿ya? Y en esa época, por primera vez se va a poder abrir el cuerpo de un cadáver, ¿no? Y ver cómo es su interior, ¿no? Y ahí obviamente muchos de estos conceptos se van a aclarar. Pero aquí acá lo que tenemos es mucha especulación, ¿no? Son teorías especulativas de lo que ocurre al interior de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces dice, la otra sección, ¿no? Porque acuérdate que tenía dos, ¿no? La otra sección se dirige hacia arriba, a través del diafragma y el pulmón del costado derecho, y se escinde a la altura del corazón y del brazo derecho, y el conducto restante continúa hacia arriba a través de la clavícula, por el lado derecho del cuello, junto a la misma piel, de modo que llega a ser visible, ¿no? Está hablando de cuál, ¿no? Está hablando de la yugular, probablemente, ¿no? Eh, ¿No? Al llegar junto al oído, se oculta y ahí se escinde. Bonito verbo, ¿no? Escindir, ¿no? Ortiz dice en el cuaderno 6 que la actividad epiconsciente escinde el espacio-tiempo. Los cosmólogos dicen que los agujeros negros curvan el espacio-tiempo. Si tú le preguntas a un cosmólogo, ¿y qué pasa cuando se curva el espacio-tiempo? A un matemático, ¿no? ¿Qué pasa cuando se curva? Se genera una singularidad, aparece el infinito. Y le preguntamos a Ortiz, ¿y qué pasa cuando se escinde el espacio-tiempo? Bueno, aparece el espacio y el tiempo separado. Y si surge el espacio,
Tú puedes pensar el infinito, porque el infinito es espacio infinito. Surge el tiempo, puedes pensar el tiempo infinito. Te das cuenta que es lo mismo. Ortiz es un cosmólogo, ¿no? Cuando veas a un cosmólogo, y este es mi secreto, ¿ah? Cuando veas a un cosmólogo hablar del agujero negro, acércate con confianza y piensa que está hablando de la actividad epiconsciente, ¿no? Te vas a encontrarle muchos parecidos, ¿no? El agujero negro, tú siente como que te está hablando de la actividad epiconsciente, ¿no? Y a ver, analízalo así. Vas a ver que vas a hacerle preguntas bien interesantes. Eh, bueno, sigue, ¿no? Ya el tío se raya con esta anatomía que obviamente es deficiente, pero que, bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, ¿no? Y el conducto restante continúa hacia arriba a través de la clavícula, ¿no? Etcétera. Al llegar junto al oído se oculta y ahí se cinde. Y el conducto más grueso, más denso y más hueco concluye en el cerebro. O sea, mira, al cerebro le llegan las venas, ¿no? Entonces, mira esa anatomía que tiene, ¿no? Esa neurociencia que tiene. O sea, ojo, estamos leyendo esto no para burlarnos y decir, ah, qué bruto es Hipócrates, ¿cómo va? No, no, pues, ¿no? Todo esto que él está manejando acá son hipótesis. Lo mismo, ahora cuando nos metemos a una clase de anatomía y el profesor nos empieza a hablar, creemos que nos está hablando de la verdad, pero si nos ponemos lo suficientemente, digamos, alertas, nos vamos a percatar que ese profesor ahora no está hablando de la verdad, nos está hablando de hipótesis, tal como Hipócrates nos estaba presentando sus hipótesis. Entonces, la idea es no caer en la trampa de la crítica, que eso es lo más fácil, sino ir leyendo entre líneas para captar, más allá de sus deficiencias, cuál es su visión del sistema nervioso, cuál es la neurociencia que nos propone. Y bueno, lo que nos está proponiendo es una visión en la cual todo el cuerpo, el vaso, todo, ¿no? Todo conduce hacia el cerebro. El cerebro centraliza. Claro que el modo como lo está amarrando es bien feo, ¿no? Porque está amarrándolo con venas. Ok, ya, o sea, esa es su anatomía, pues. Probablemente es una anatomía inexacta, ¿ya? Pero la visión que está dándonos es la de un sistema en la cual el cerebro tiene, el encéfalo, tiene una posición, digamos, hegemónica en toda la economía del cuerpo. Y esa posición hegemónica se da porque, digamos, congrega a todas las estructuras, tal como nos está presentando hasta acá, ¿no? Esa es la visión que nos está dando. Y luego va a seguir el desarrollo. Eh, ¿no? Quiero que veamos acá. Entonces, acá está hablando del paciente, ¿no? Está hablando del paciente que tiene un cuadro, etcétera. Y mira cómo explica el tema a ver, mira, dice, se queda sin voz, ¿no? El paciente se queda sin voz cuando de repente la flema, al penetrar en las venas, es como que, brother, o sea, la flema penetrando en las venas, o sea, la vena, ahora sabemos que lleva sangre, ¿no? Y si le metemos una flema en la vena, eso no va a ir bien, porque eso funciona como un coágulo, ¿no? Y puede ser una trombosis, o sea, no le metas flema a la vena, ¿no? Pero Hipócrates, ¿no? Mira, el padre, ¿no? Dice, ¿no? Sí, pues la flema, al penetrar en la vena, le cierra el paso al aire, ¿no? Y no le permite el paso hacia el cerebro. Aguanta. El aire, o sea, mira, el cerebro estaba conectando todo el cuerpo a través de las venas. Pero acá nos está diciendo algo más, que cuando tú respiras, el aire entra al cerebro. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Y cuando una persona tiene la flema ahí metida, ¿no? Justamente no deja que el aire entre al cerebro como tal. Entonces dice, ¿no? Mira, y no le permite el paso hacia el cerebro, ni hacia las venas cavas, ni hacia los intestinos. O sea, el aire también entra al intestino. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Y dice, pues cuando el hombre toma por la boca y las narices el aire, al respirar,
este va primero al cerebro. Aguanta, mira qué alucinada esta anatomía de este tío, ¿no? Claro, lo primero que podemos decir acá esto es una tontería, ¿no? Está especulando, ¿no? Cualquier idiotez ha dicho, ¿ya? Pero, a ver, notemos, digamos, esta suerte de rol que va teniendo, ¿no? Porque por algo está poniendo a la respiración de un modo tan directo con el cerebro y al mismo tiempo le está dando un rol hegemónico al cerebro, ¿no? Tiene que ver algo este hecho que esté vinculando la respiración con el cerebro, con esto que el profesor Peter Kingsley nos viene diciendo, que las tradiciones antiguas justamente tienen en la época clásica, este vínculo con las prácticas contemplativas, meditativas, tiene que ver algo con eso. Por eso le da tanta importancia, quizá, Hipócrates, que era un pitagórico, a esto de el respirar, ¿no? Como un ejercicio espiritual, ¿no? ¿Tiene que ver algo con eso? Quizá, ¿no? Quizá, a ver ahí, Carlos, qué nos dice en esa parte. Pero bueno, nos está presentando su anatomía, ¿no? Una visión de la anatomía criticable como quieras, ¿ah? Pero es su visión. Eh, a ver, a partir de aquí, ¿no? O sea, a partir de llegar el aire al cerebro, ¿no? A partir de aquí se dispersa, ¿no? Hacia los demás miembros por las venas. Ya sabemos que el cerebro se comunica por venas, ¿no? Etcétera, etcétera. Sigue con su locura Hipócrates, ¿no? Entonces, mira cómo va poniendo, ¿no? Cómo va armando el pulmón, ¿no? El aire, ¿no? Cómo entra, o sea, te habla de las partes anatómicas, ¿no? En el cuerpo lo único que encontramos son esas partes anatómicas que van conectándose. Digo esto porque va a ser necesario luego, cuando veamos cuando veamos la anatomía, la neurociencia de Platón, vamos a ver algo que no vemos aquí en Pitágoras, digo, en Hipócrates, ¿no? ¿Qué estamos viendo en Hipócrates? Un médico, ¿no? Que desde el saque nos ha dicho que no cree en vainas, ¿no? Que no le ven una enfermedad divina, no, no, no. No, que eso es charlatanería, que esos son los ignorantes, ¿no? Y que él puede explicar la epilepsia de otro modo, ¿no? Y le está dando un rol al cerebro. Ahora nos está explicando su anatomía y vemos que su anatomía está bien amarrada, que el aire cuando se inhala se mete al cerebro, que de ahí se va para todo, que el cerebro se conecta con todo el cuerpo a través de venas. No, esa es la anatomía que nos está presentando. Pero si te das cuenta, en el interior del cuerpo no encontramos otra cosa que, que cuerpo. O sea, ¿qué encontramos en el interior del cuerpo? Un cerebro, un corazón, un pulmón, el intestino, todo está como que una visión bien bizarra de la anatomía, ¿ya? O sea, equivocada si quieres, ¿no? Que hay una vena que va desde el hígado hasta el cerebro, ok, todo alucinado, pero el punto es que dentro del cuerpo solamente encontramos cuerpo, tal como una clase de anatomía moderna. Esto va a contrastar enormemente con la neurociencia de Platón. Porque cuando veamos cómo Platón describe el cuerpo, lo que vamos a ver todo el tiempo es que el cuerpo que nos está describiendo es un cuerpo que tiene alma, ¿no? Y prácticamente las partes, el corazón, los pulmones, el hígado, el vaso, los intestinos, el encéfalo, las partes del interior del cuerpo, están como que cohabitan con el alma, con esa cosa erradicada del pensamiento de Hipócrates, ¿no? Hipócrates, como buen médico, no va a meter espíritu dentro del cuerpo, va a encontrar puro cuerpo, mal amarrado, pero puro cuerpo. Platón tiene otra visión, ¿no? Porque su cuerpo tiene alma y por lo tanto la forma como se organizan, eh, eh, y no solamente la forma como se organizan las partes del cuerpo, sino la naturaleza misma de las partes del cuerpo es por el alma. A ver, Carlos, dale. Justo te estaba invocando ahí. Sí, perdón. Ya. Este, claro, aquí
hay que también preguntarnos qué es lo que estamos entendiendo por alma, porque no, digamos, hoy en día quizás tenemos una visión más del alma como una especie de reflejo de la subjetividad del alma como algo simple. En el caso de las culturas indoeuropeas, se sabe que en un primer momento se pensaba el alma como compuesta de partes y que en el cuerpo, como dices tú, Hans, coexistía con partes que no eran precisamente corporales, sino eran partes anímicas, digamos. El gran ejemplo de esto es el timós, por ejemplo, el timós que era una especie de órgano del alma a través del cual los dioses podían infundir valentía o por el contrario, quitar valentía. Entonces, digamos, Platón va a plantear que hay un alma, va a plantear que el alma tiene aspectos o partes, como también se les dice, y claro, eso va en consonancia con, digamos, la época en la cual se está dando este planteamiento, ¿no? Solamente quería precisar eso. ¿Y qué te parece esto que estamos diciendo de Hipócrates, ¿no? Que justamente a diferencia de Platón, ojo, 50 años antes que Platón, su explicación del cuerpo es bien pulcra, o sea, no pulcra, sino es bien como que moderna, en el sentido de médica moderna, ¿no? No recurre a algo que, como el alma, como el espíritu, ¿no? Como un dios metiendo acá vainas. O sea, es bien médico moderno, yo lo siento en esa parte, ¿ah? Cuando lo comparo. ¿A ti cuál es tu opinión de eso? Yo lo vería más bien como, o sea, lo vería más bien en términos de que está reformado, porque Platón finalmente, cuando si va a hablar del alma, si va a hablar de dioses, porque Platón va a hablar de esos temas, no lo hace en un sentido de estar retrocediendo a algo arcaico, sino en el sentido de estar reformulando, como dije hace un rato, esto de reformular la visión de Dios, ya no la visión de un Dios como un ser humano superdotado, sino que sea la visión del Dios como algo, como un ser perfecto, un ser bueno, la causa que rige el que gobierna todo el mundo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en el tratado hipocrático que estamos leyendo podría haber dos lecturas, ¿no? La lectura que tú estás teniendo, Hans, que es una lectura de ver al autor como más pegado hacia el agnosticismo o el ateísmo, pero también podría estar también es posible la lectura de ver a un científico que simplemente está como que depurando la religión de la superstición para llegar a una reformulación de la religión. Creo que podrían verse desde ambas perspectivas. Ujú, ujú. Ok, vamos a seguir y vamos a meternos a un super salto. Vamos a la parte 17. Mira, acá estamos en la 11 todavía. ¿No? Bueno, sigue hablando aquí, se loquea Hipócrates, ¿no? Esencialmente algunas recetas, habla del cerebro, ¿ah? Vuelve a hablar del cerebro, pero digamos ya la parte así donde se suelta las neurociencias, esta parte, ¿no? Y este párrafo es el párrafo que cita Kandel al inicio del Principios de Neurociencia, ¿no? Y desde aquí hacia el final ya Hipócrates, vamos a leerlo, trataremos de leerlo todo, porque es así bien full neurociencia. Acá se pone neurocientífico total. Y dice, conviene que la gente, o sea, mira, él hablaba así, ¿no? O sea, si fuera un TikToker, diría chicos, chicas, ¿no? Dice, conviene que la gente sepa que nuestros placeres, gozos, risas y juegos no proceden de otro lugar, sino de ahí, del encéfalo. Y lo mismo, las penas, amarguras, sinsabores y llantos también proceden del encéfalo. Y por él, por el encéfalo, precisamente razonamos e intuimos, vemos y oímos, ¿no? Y distinguimos lo feo, lo bueno, lo malo, lo bello, lo agradable, lo desagradable, distinguiendo unas cosas de acuerdo con la norma acostumbrada y percibiendo otras cosas de acuerdo con la conveniencia. Y por eso al distinguir los placeres y los desagrados según los momentos oportunos, no nos gustan siempre las mismas cosas, ¿no?
También por su causa, por la causa del encéfalo, enloquecemos y deliramos, ¿no? Y se nos presentan espantos y terrores, unos de noche y otros de día, e insomnios e inoportunos desvaríos. Mira, te parece bien actual, ¿no? Preocupaciones inmotivadas, mira, ¿no? No dice estrés, pero, pero ahora le decimos estrés, ¿no? Y estados de ignorancia de las circunstancias reales y extrañezas, ¿no? Y todas estas cosas las padecemos a partir del cerebro, encéfalo. Cuando éste no está sano, sino que se pone más caliente de lo natural, o bien más frío, más húmedo o más seco, o sufre alguna otra afección contraria a su naturaleza a la que no estaba acostumbrado. Así, por ejemplo, dice, ¿no? Enloquecemos a causa de su humedad, pues cuando está más húmedo de lo natural, forzosamente se mueve, y al moverse no permanecen estables ni la visión ni el oído, sino que unas veces, o sea, se mueve el encéfalo, ¿no? Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Sino que unas veces vemos y oímos unas cosas y otras veces, ¿no? Otras, ¿no? Y la lengua expresa las cosas como las ve y oye en cada ocasión. La corrupción del cerebro se produce a causa de la flema y de la bilis, ¿no? Ya ahí otra vez vuelve a meter sus teorías sobre cómo se da este asunto. Sí, acá dice, pero si se presentan espantos y temores, eso sucede a causa de una alteración del encéfalo, ¿no? O sea, sucede cuando el cerebro se calienta. Y se calienta a causa de la bilis, cuando se precipita hacia el cerebro. Por eso que para él era tan útil que exista una vena que une el hígado con el cerebro, ¿no? Por eso ha creado ese camino, ¿no? Porque necesita esto, ¿no? Cuando la bilis se precipita hacia el cerebro a través de las venas sanguíneas, ¿no? Procedentes del cuerpo. Y el temor se mantiene hasta que de nuevo se retira hacia las venas y el cuerpo. Entonces cesa. O sea, la bilis es la que genera todos esos estados, obviamente entrando en contacto con el cerebro. El paciente se angustia y se deprime sin motivo al enfriársele el cerebro y condensársele más de lo habitual. Eso lo sufre a causa de la flema, ¿no? Ya no de la bilis, ahora es de la flema. A causa de esta afección, sufre también los olvidos, ¿no? Por la noche grita y chilla, cuando de repente se le recalienta el cerebro, ¿no? Mira, es el médico, ¿no? Está hablando así, ¿no? Esto lo padecen los biliosos, los flemáticos, no. Se recalienta el cerebro, ¿no? Precisamente cuando la sangre llega al cerebro en cantidad y ahí echa a hervir, ¿no? Miren cómo es su explicación, ¿no? Llega en abundancia por las venas antes dichas cuando el hombre ve en sueños una imagen aterradora y está dominado por el terror. En efecto, del mismo modo que un hombre que está despierto se le enciende el rostro y se le enrojecen los ojos cuando se aterroriza y su mente concibe realizar alguna mala acción, así también le sucede durante el sueño. Pero en cuanto se despierta y vuelve en sí, y la sangre de nuevo se reparte por las venas, cesa, ¿no? De acuerdo con esto, considero que el cerebro tiene el mayor poder en el hombre, pues es nuestro intérprete cuando está sano de los estímulos que provienen del aire. Acuérdate que el aire entra al cerebro para empezar. Mira, el aire le proporciona el entendimiento. Esto no está en vano, ¿ah? O sea, esa referencia al aire no es simplemente, no es así como que, es un error, ¿no? Eh, eh, yo estoy seguro que se está refiriendo aquí al momento en el cual una persona empieza a practicar ejercicios respiratorios, ¿no? Y entra en estados de calma, ¿no? Entra en estados de mayor claridad, ¿no? Y obviamente que está que se refiere a eso, ¿no? Yo siento que está que se refiere a eso.
solamente que el modo como lo explica es un modo que ahorita para nuestra cultura nos parece irracional, ¿no? Porque sabemos que el aire cuando lo inhalas, ¿no? Como él no sabe cómo es dentro, lo inhalas y es como que plum, se va para el cerebro. El año 2019 se publicó en la revista Science un artículo donde a través de una serie de trabajos de ingeniería genética y demás, han logrado demostrar, todavía esto es un hallazgo que se hace en mamíferos, pero muy probablemente ese es, digamos, es una estructura que se mantiene. Todavía no hay hallazgos en personas, pero va por este lado el hallazgo este. Todos sabemos que el proceso respiratorio, ¿no? Que tiene que ver con inhalar y exhalar, ¿no? Tiene, digamos, su base en el diafragma, ¿ya? Y sabemos que las áreas del cerebro, del encéfalo, que controlan este proceso respiratorio están en el tronco encefálico, o sea, abajo. Es decir, no necesitamos cerebro para respirar. Y hay núcleos en el tronco encefálico que controlan los núcleos respiratorios, ¿no? Son núcleos, grupos de neuronas que controlan la ritmicidad del movimiento del diafragma para que uno pueda tener una respiración. Bueno, lo que se ha descubierto es que por encima de estos núcleos de núcleos respiratorios, hay un núcleo que se ha dado en llamar el núcleo pre-Botzinger, ¿no? Y justamente la publicación en Science demuestra la existencia de ese núcleo pre-Botzinger en ratones, lo demuestra. ¿Ya? Y este núcleo pre-Botzinger está también a nivel mesencefálico, ¿ya? Y siente, ¿no? Siente la ritmicidad con que se está dando el proceso respiratorio, ¿no? Y, y un poco media entre esa ritmicidad y otros núcleos que están por encima. ¿A dónde estamos llegando con esto? Está demostrado, por lo menos en esta evidencia, que la ritmicidad de la respiración lo dan unos núcleos en el tronco encefálico. Esos núcleos que controlan la ritmicidad dialogan con las neuronas del núcleo pre-Botzinger y hay neuronas del núcleo pre-Botzinger que hacen sinapsis con el locus ceruleus, por ejemplo, y neuronas que a través del locus ceruleus hacen sinapsis con áreas de la corteza. ¿Ya? Esa ruta que va desde el mesencéfalo hasta la corteza no estaba descubierta. Esto lo han probado recién en esta publicación que te cuento del 2019 en la revista Science. Y a esa ruta que empieza en el núcleo pre-Botzinger y que termina en distintas áreas del cerebro, es una ruta ascendente, ¿ya? Y esa ruta la han llamado la vía pranayama, así le han llamado en la revista Science, ¿ya? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que trabajar con la respiración, digamos, en imprimirle a la respiración una ritmicidad, lleva a activar el núcleo pre-Botzinger y a través del núcleo pre-Botzinger algo que está controlando la ritmicidad hacia abajo, hacia el músculo, aclara y estimula hacia arriba. Es como si la respiración tocara el cerebro, para decirlo de algún modo. ¿Ya? La respiración rítmica estimula el cerebro, ¿no? Y esto eh, eh, se ve en el reporte, dice, ¿no? Incrementa los niveles de arousal en los ratones. O sea, digamos, es suerte de vigilia, ¿no? Alerta del ratón. No se habla nada de las personas, ¿ya? Pero, mira, trayendo ese hallazgo a esto que nos están diciendo acá, eh, ¿no? Estamos con evidencia moderna encontrando este vínculo que hace que Hipócrates diga que el aire es lo que le proporciona entendimiento al, al encéfalo, al cerebro. Así como antes nos ha dicho que la sangre que procede del hígado, ¿no? Es lo que puede estar dando terror, miedo y demás cosas, ¿ya?
Los ojos, los oídos, la lengua, las manos y los pies ejecutan aquello que el cerebro apercibe, ¿no? Pues en todo el cuerpo hay entendimiento, en tanto que hay participación del aire, pero el cerebro es el transmisor de la conciencia. Bueno, acá queda más claro su posición, ¿no? Y dice, pues cuando el hombre recoge en su interior el aire que respira, este llega en primer lugar al cerebro y luego se reparte el aire en el resto del cuerpo, habiéndole dejado en el cerebro lo mejor de sí, o sea, el aire reciencito entrado, ¿no? Este no vivía ¿no? En un lugar contaminado, ¿no? Es como que... eh, y lo que le hace ser sensato y tener... Mira, el aire es... O sea, hay mucha relevancia, ¿no? Al tema del aire como un mediador. Aquí el aire no tiene nada que ver con los pulmones. Vamos a ver que esto mismo que está relatando Hipócrates, que la persona entre en un estado de calma, de sensatez, de inteligencia, de entendimiento, producto de la respiración, ya que el aire entra al cuerpo y lo primero que atraviesa es el cerebro, eso mismo que está explicando Hipócrates, de ese modo cuando le toque a Platón, Platón lo va a explicar de otro modo y va a decir, es el ímpetu que está alojado en el corazón, el alma irascible, ¿no? Que tendrá que calmarse, ¿no? Y para calmarse, el demiurgo, al lado del corazón, puso a los pulmones como almohadas, frías, porosas, llenas de aire, para que lo sosieguen, para que lo calmen al corazón. Entonces mira cómo también el aire es utilizado ahí como un medio de entrar en procesos de calma y demás en Platón, pero Platón claramente le da un rol al pulmón, ¿no? Platón, 50 años después del padre de la medicina, Platón tiene más claro, ¿no? Que cuando uno respira, no entra al cerebro, sino se va a los pulmones. O sea, la anatomía, y eso que Platón no es anatomista, ¿eh? O sea, este de acá está más ligado con la anatomía de Hipócrates que el mismo Platón, pero en el curso de los 50 años, ¿no? Platón parece que tiene ideas más correctas en materia de anatomía que el mismo padre de la medicina, mira, ¿ya? Pero bueno, no estamos comparando ahorita eso, lo único que estamos acá es resaltando que este padre de la medicina tiene varios rasgos, uno de ellos es una fe tremenda y rotunda al cerebro, al encéfalo, ¿no? Y nos está diciendo que el encéfalo prácticamente puede, puede todo, ¿no? ¿No? Y sigue y al final dice, ¿no? Por eso afirmo que el cerebro es el intérprete de la comprensión. Y luego vuelve a hablar, mira, del diafragma, ¿no? O sea, yo siento ese vínculo que tiene este Hipócrates por el tema respiratorio, ¿no? Por el tema de, eh, hasta diría que está en el fondo sugiriendo una práctica contemplativa muy parecida a la meditación, ¿ya? Es más, diría que practica eso, ¿no? Por el modo como lo posiciona. O sea, que diría que si te receta, probablemente recete algo de mindfulness. A ver, vamos con estos el último párrafo de Platón digo, de Hipócrates. Dice, dicen algunos que pensamos con el corazón, ¿no? Y mira, acá se mecha con el corazón, ¿no? Dicen algunos que pensamos con el corazón y que este es el órgano que se aflige y se preocupa. Pero no es así, dice, ¿no? No es así. Lo que pasa es que tiene convulsiones, como el diafragma, el corazón. Tiene convulsiones como el diafragma y más bien por las mismas razones. Pues de todo el cuerpo tienden hacia él venas y está congregándolas de modo que puede sentir si se produce algún esfuerzo penoso o alguna tensión en el individuo. Forzosamente el cuerpo se estremece y se pone tenso al sentir una pena, experimenta lo mismo en una gran alegría, cosa que el corazón y el diafragma perciben con especial sensibilidad. No obstante, o sea, a pesar de que el corazón tiene todo ese rol, no obstante, de la capacidad de comprensión
no participan, ¿no? El corazón ni el diafragma, sino que el responsable de todo eso es el cerebro, ¿no? Tiene claramente este rol, bien. Luego sigue ya unas cosas más, ¿no? Dice, esta enfermedad que llaman la enfermedad sagrada se origina a partir de las mismas causas que las demás enfermedades, de cosas que se acercan y se alejan, es decir, del frío, del sol, de los vientos que cambian y que nunca son estables. Esas son cosas divinas, de modo que nada hay que distinguir a esta dolencia y considerar que es más divina que las restantes, sino que todas ellas son divinas y humanas, ¿no? Es otra concepción de la divinidad. Eh, bien, hasta ahí, bueno, y luego sigue un párrafo más y ya no vuelve a hablar más no vuelve a hablar más del encéfalo. Eso es todo lo que Hipócrates nos habla del encéfalo en en el texto este de la neurociencia de Kandel. Voy a leer la cita que hacen de Hipócrates. Y dice, los hombres deben saber, ¿no?, que es del encéfalo, acá dice encéfalo, y solo del encéfalo de donde surgen nuestros placeres, alegrías, risas y bromas, así como nuestras penas, dolores, tristezas y lágrimas. Concretamente, a través del encéfalo pensamos, vemos, oímos y distinguimos lo feo de lo hermoso, lo malo de lo bueno, lo agradable de lo desagradable. El encéfalo es lo mismo que nos vuelve locos o delirantes, nos inspira miedo o pavor, ya sea de día o de noche, nos produce insomnio, errores inoportunos, preocupaciones sin sentido, falta de motivación y actos contrarios a nuestros hábitos. Así como cuando te comes tu pollo frito y no, y no quieres o no debes, no, a eso está, ya, el encéfalo es, ¿no? Ahora decimos que es la microbiota, ¿no? Estas cosas que sufrimos proceden todas del encéfalo cuando no está sano, pero se torna anormalmente caliente, frío, húmedo, seco o sufre cualquier otra afección no natural a la que no está acostumbrado. La locura procede de la humedad, cuando el encéfalo está anormalmente húmedo. Necesariamente se mueve y cuando se mueve ya no hay vista ni oídos, el encéfalo se mueve. Pero vemos o oímos ahora una cosa y ahora otra. Sin embargo, cuando el encéfalo está tranquilo, un hombre puede pensar correctamente. Bien. Entonces, eh, vamos a, vamos a pasar a la síntesis de lo que hemos desarrollado el día de hoy. Hemos empezado con la primera sesión del seminario y bueno, de esto vamos a darle esencialmente dos sesiones, tres sesiones. Hoy día cerramos con Hipócrates. La intención era leer Hipócrates, ver que específicamente habla de neurociencia y más allá de sus particularidades, ¿no? Resaltar algunas cosas de la neurociencia de Hipócrates. ¿Qué cosas podemos resaltar? Primero, que es un texto médico. Claramente es un texto médico, ¿no? Es un texto, no es un texto filosófico, no es un texto que tiene, digamos, una intención que no sea la de intención de formar a un médico o de, digamos, de ilustrar a personas en el ámbito médico. Es un texto escrito por un médico, ¿no? Se nota todo el tiempo que saca a relucir esa suerte de dominio clínico. No es un texto que se jacte por lo, digamos, riguroso de su razonamiento, sino específicamente porque quien te lo está diciendo se plantea como un gran médico que tiene experiencia clínica. Ya, eso es lo primero, es un texto médico entonces. Eh, eh, Segundo, que la anatomía que nos está presentando es una anatomía bastante moderna, como una anatomía actual.
¿no? Como en ese aspecto, los médicos modernos, o sea, tienen completa identidad con el médico Hipócrates, ¿no? Porque la anatomía que nos está presentando es una anatomía liberada de elementos no materiales. Todo lo que encontramos en el cuerpo, a decir de él, son justamente elementos materiales. La vena, claro, en toda una anatomía especulativa, pero llena de elementos materiales. No vemos presencia de dioses, presencia de alma, presencia de estructuras que no, digamos, sean estructuras materiales, ¿no? Entonces, en ese aspecto, como médico, Hipócrates tiene una formación bastante actual, ¿no? O sea, en ese aspecto tiene la actitud actual del médico que se espera que cuando tú tienes una enfermedad no estés recurriendo a una entidad inmaterial, sino que trate de explicar el proceso fisiopatológico desde un punto de vista material, ¿no? Con sus limitaciones y demás, pero el punto es que el médico tiende a hacer eso, no tal como está haciendo Hipócrates hace 2500 años, ¿no? Lo misterioso es que aun cuando Hipócrates lo hace, muchos que vinieron luego no lo repiten ese método, ¿no? Por eso que Hipócrates es una imagen, digamos, dentro de la historia. Entonces, tiene una anatomía, pero el cuerpo de Hipócrates no tiene alma, no tiene alma, es un cuerpo, no tiene espíritu, no tiene pura estructura material, especulativamente amarrado, pero tiene pura estructura material. Lo otro es que Hipócrates es muy sarcástico, ¿no? O sea, sabe a quién se está enfrentando y es todo el rato sarcástico, es burlón, ¿no? Es como que, no, ustedes no tienen la cosa, lo que ustedes están haciendo solamente lo hacen los ignorantes, ¿no? O sea, ustedes dicen que es divino, pero lo tratan como si no fuera. O sea, en sencillo, se plantea como alguien en la posición de saber. Y por eso nos va a decir que la enfermedad sagrada no es sagrada. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista de la neurociencia que podemos resaltar en Hipócrates, ¿no? Es una neurociencia que sí le da un rol al encéfalo. Todo lo que hemos leído es casi todo lo que habla de neurociencia, pero te invito a que leas el texto para que confirmes esto que estamos diciendo. Pero otra cosa que yo veo en la neurociencia de Hipócrates es una neurociencia, digamos, encefalocéntrica, ¿no? No hay nada de sistema nervioso que no sea encéfalo. Nunca nos ha hablado de nervios, ¿no? Porque obviamente existe una época en la que los nervios no existen todavía, ¿no? La anatomía no ha llegado hasta a ese punto. Nunca nos ha hablado de la médula espinal, por ejemplo, ¿no? Siempre nos ha hablado solamente del cerebro, del encéfalo. En ese aspecto se parece mucho a los neurocientíficos modernos, ¿no? Que tienen esta visión cerebrocéntrica, tanto que a veces se olvidan que también hay un cuerpo y hay un mundo trascendental, ¿no? Nada de eso vemos aquí en Hipócrates, ¿no? Hipócrates, en ese aspecto, Hipócrates, podemos agarrar a Hipócrates de aquí y lo ponemos en una clase de medicina ahora en San Fernando y cae sin ningún problema, ¿no? O sea, va y hace su clase y nadie se da cuenta que es un tío que viene de hace 2500 años, porque por la actitud, por esta suerte burlona contra lo no científico, ¿no? Y por esto de hablar de un cuerpo que carece de espíritu, ¿no? Entonces Hipócrates se convierte en el profesor prototípico del 2024 del siglo XXI, de un curso de anatomía. Así como él, vamos a encontrar ahora por montones, ¿ya? Entonces, además, mm, tiene esta suerte de, digamos, de obsesión por el cerebro, por el encéfalo, ¿no? Todo llega ahí, todo, el hígado, todo conecta acá, inclusive el aire. El aire entra a tu cuerpo y el primer lugar por donde entra es en el encéfalo, ¿ya? Entonces tiene esa suerte de una neurociencia sesgada hacia el encéfalo, ¿ya? No es una... ¿Será una neurociencia del cuerpo lo que tiene Hipócrates? Obviamente que no. Tu neurociencia es una neurociencia sesgada al cerebro, ¿no? Juegan los órganos, pero todo en última instancia se define en el cerebro. ¿Ya? Entonces, mira, hay dos rasgos, ¿ah? Una neurociencia, digamos, despojada de elementos inmateriales, trascendentales, espirituales,
del alma y una neurociencia que le ha rendido culto total hacia el encéfalo, dejando de lado otras estructuras propias del sistema nervioso como la médula espinal, que es tan larga y evidente como el encéfalo. Llama la atención que siendo médico no resalte esa otra estructura. Cuando vamos a ver a Platón, vamos a ver que Platón habla del encéfalo y habla de la médula espinal. O sea que tiene Platón en ese aspecto, su sistema nervioso es más grande que el sistema nervioso de Hipócrates, que solamente es, o sea, pareciera que no hay sistema nervioso, pareciera que solamente hay cerebro, encéfalo para él, solamente hay eso nada más. Otra cosa, tercer rasgo de la neurociencia. Uno, una neurociencia sin alma. Dos, una neurociencia encefalocéntrica. ¿Ya? Y tercer rasgo, esta suerte de eh, introducción de la pelea cerebro-corazón, ¿no? Y obviamente da ganador al cerebro, ¿no? Pero tiene este rol, el cerebro se está mechando con el corazón, ¿no? Te comenta eso, ¿no? Te dice eso y dice, no es cierto que el corazón tenga que ver eso, ¿no? Sino que eso lo hace el cerebro. Vamos a ver que en Platón no ocurre eso. Platón no está poniendo a boxear al cerebro con el corazón, sino es mucho más complejo. ¿Ya? Ok, entonces cerramos con eso. Tres rasgos de la neurociencia de Hipócrates. El primero, que es una neurociencia que explica el cuerpo laicamente, sin recurrir a un elemento inmaterial espiritual del alma, cosa que se hace Platón. Es una neurociencia que le rinde culto al encéfalo y solamente al encéfalo, sin mencionar otras estructuras del cuerpo y en particular el sistema nervioso, cosa que no hace Platón, que también menciona al, 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 a la médula espinal y a los nervios. Y por último, esta suerte de introducción de estar haciendo boxear al encéfalo con el corazón, como si fueran dos elementos, ¿no? Una polaridad, cosa que Platón no cae, porque para Platón, para empezar, el encéfalo forma parte de un lugar donde el corazón es de otro lugar, y así como hay corazón, también hay vísceras del estómago, ¿no? El estómago, que es el otro lugar del alma, el hígado, que es el otro lugar del alma. O sea, hay más vísceras que solamente el corazón. ¿Ya? Entonces, dicho eso, vamos a cerrar nuestra primera sesión. Hemos revisado Hipócrates, nos hemos introducido en la neurociencia de Hipócrates. ¿Hay una neurociencia de Hipócrates? Sí hay una neurociencia. Y una neurociencia que tiene sus sesgos, sus errores, ¿ok? Sí tiene esos sesgos, errores. Eh, eh, y les invito a la próxima sesión del próximo sábado, donde ya vamos a entrarle a la neurociencia de Platón, ¿no? Y vamos a leer obviamente a Platón, ¿no? Y ahí vamos a tener más presente a Pedro Ortiz Cabanillas. La hipótesis es que la neurociencia de Platón y la neurociencia de Ortiz son coincidentes. Y vamos a ver ya la próxima sesión que la neurociencia de Platón sí es una neurociencia comparada con la neurociencia que que estamos viendo aquí en el texto hipocrático. ¿Ya? En el texto hipocrático la neurociencia termina siendo eh, eh, como... sí hay neurociencia, pero si tenemos que comparar las dos, la neurociencia de Platón se la come esta neurociencia. Pero bueno, ya vamos a descubrir cuál es esa neurociencia. Hoy día hemos llegado hasta aquí. Carlos, no sé si quieres dar unas palabras finales para cerrar eh, esto. Bueno, de lo que estabas comentando, me quedé pensando bastante en, bueno, sí, hablar de causas materiales realmente excluiría hablar de una divinidad, que es parte del tema de plantear que hubo un paso del mito, de un pensamiento mítico, un pensamiento racional. No es claro si en en los primeros filósofos lo material era divino y en ese sentido
Podríamos también pensar si es que el autor hipocrático realmente está excluyendo de forma tajante la divinidad o más bien le está resignificando. Digamos que son dos puntos de vista bajo los cuales podría verse el texto. Y bueno, eso. Gracias por la Ya, invitación. perfecto. Entonces, compañeros, compañeras, les invito a la próxima sesión donde vamos a entrarle ya a Platón. Síganos por las redes y bueno, los que tengan interés en Cátedra 7, ¿no? Ya existe este animalito respirando entre nosotros. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias por estar ahí. Cualquier duda, pregunta, inquietud que haya, a través del grupo de WhatsApp, ahí estamos. Pueden ahí encontrar nuestros números y cualquier pedido, cualquier comentario nos hacen por ahí. Cuídense mucho y abríguense porque está haciendo frío, aunque ya está haciendo un poco de calor. Cuídense. Chao, chao.